Muchas gracias, presidenta. Mire, señora Navarro, mienten ustedes hasta en las preguntas. No, los ciudadanos de este país no han perdido la confianza en el transporte público. Buena prueba de ello es que estamos en máximos históricos en uso del transporte público en nuestro país. En quienes han perdido la confianza es en su grupo político y en su líder menguante, que se encuentra en cifras de confianza mínimas de los españoles de este país. De ahí sus urgencias y de ahí que estén ustedes en la oposición, camino de 7 años y lo que les queda. Se notan sus 10 años cotizados como actor. Eso seguramente le valió para que el señor Sánchez le nominase como ministro de Transportes, aunque usted sabe muy bien que lo suyo no iban a ser las infraestructuras. Usted ha venido aquí para despistar la atención de la corrupción que acecha a su gobierno y que tiene como epicentro su ministerio. Y por eso se ha inventado, ¿qué? Una pseudoauditoría que, lejos de decirnos la verdad, ha hecho descarrilar la paciencia del señor Ábalos. Y ahora le apunta a usted como un presunto corrupto al frente del Ayuntamiento de Valladolid. Recordarán sus señorías que esta misma pregunta me la hicieron la semana pasada el Grupo Popular, mezclando corrupción y incidencias en el transporte público. Es curioso porque la persona que me hizo la pregunta la semana pasada, senador por Ibiza del Partido Popular, se sienta en el mismo sitio que usted ocupa hoy. Por cierto, hoy ausente, ¿no? Recordarán que yo le recordé a este miembro del Partido Popular de Ibiza algunos de los casos de corrupción del Partido Popular Balear. Quiero creer que su ausencia hoy aquí no se debe a razones personales. Me inclino más bien por pensar que su ausencia hoy aquí se debe a que el señor Marí ha prestado declaración en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza esta misma semana. Por cierto, su ausencia hoy aquí, señor Feijóo, se debe a que lo ha cesado usted, le ha pedido usted el acta, le ha pedido la dimisión. ¿Sabe usted, señor Feijóo, que el señor Marí el lunes declaró ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza y se acogió a su derecho a no declarar, respondiendo exclusivamente a las preguntas de su abogado? ¿Están ustedes en condiciones de venir aquí a hablar de corrupción cuando el mismo diputado que formuló la pregunta la semana pasada hoy no viene a esta Cámara a dar la cara en relación con sus responsabilidades? Señor Feijóo, ¿qué va a hacer usted? Porque, claro, ¿qué va a hacer usted? Usted ha dicho esta semana que los miembros del Partido Popular, cuando son llamados a declarar, responden a las preguntas que se les formulan. Es verdad que usted ni siquiera acudió a la jueza de Salamanca que le citó a declarar. Este señor al menos ha comparecido en sede judicial. Pero se ha negado a contestar las preguntas que le formulaba la juez y solamente aceptó responder a la que le formuló su letrado. ¿Va usted a cesar al señor Marí, señor Feijóo? Sinceramente, señora Montero, ¿usted también es de las que piensa que gobernar es resistir? Señora Gamarra, gobernar para este Ejecutivo es mejorar la vida de la mayoría social de este país, impulsar el crecimiento económico. Les recuerdo, el doble de la Unión Europea, crear empleo, reducir la precariedad y blindar los servicios públicos que ustedes privatizan. Señora ministra, con ustedes tenemos los peores datos de pobreza en nuestro país. Si a un gobierno le quitas la mayoría parlamentaria, la capacidad para aprobar leyes en esta Cámara, la posibilidad de aprobar un presupuesto, y usted es la ministra de Hacienda que tiene esa obligación constitucional. Si le quitas la honradez para mantenerse limpio de corrupción, ¿qué es lo que queda? Pues queda un gobierno paralizado, rodeado por los escándalos, sin rumbo ni futuro. Presidenta, hasta donde sé, señora Gamarra, esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo. 17 leyes. Y además le digo más. Mire, quien está incapacitado para gobernar es el partido político que hace la oposición que está practicando el Partido Popular. Porque no se puede hacer una oposición perjudicando los intereses de España. No se puede hacer una oposición que obliga a que Edmundo González tenga que emitir un comunicado por las mentiras que ustedes han dicho sobre Venezuela. No se puede ser una oposición
que perjudica a la mayoría social de este país para favorecer los intereses de la minoría, bajando los impuestos a los ricos o poniéndose en contra del impuesto a las energéticas o a la banca. No se puede ser oposición, señoría, hablando de este país mal en Europa y votando en contra de que la vicepresidenta, una española, sea vicepresidenta de la Comisión Europea por puro interés partidista. Y no se puede, señoría, utilizar ante la desesperación de no tener proyecto de país los bulos, las mentiras, aprovechando las denuncias de organizaciones ultraderechistas para seguir planteando infundios sobre el entorno del presidente. Es sencillamente mezquino, señora Gamarra. Y por último, mire, el Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otros significa ceder a chantaje, porque cree que el diálogo implica que los demás te impongan. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar. Así que explíquenos, señora vicepresidenta, ¿van a dar ustedes la palabra a los españoles? ¿Puede un gobierno gobernar sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria suficiente? Muchas gracias. Convendría prestigiar a la política y que vuelva al respeto, y rechazar la política de trinchera, aquella que convierte a los adversarios en enemigos. ¿Lo recuerda, señor Semper? Son sus palabras de despedida de la política en enero de 2020, cuando abandonó al PP. Y por cierto, señor Semper, para contestar a su pregunta, pregúntele a la señora Ayuso, que durante 4 años aprobó un presupuesto, y al señor Mañueco, que durante 5 años aprobó un presupuesto. No hay una política de vivienda eficaz, excusas. No hay una política eficaz de inmigración, excusas. Se menoscaban las libertades y la igualdad entre españoles, excusas. La credibilidad internacional de España se ve menoscabada, excusas. Se colonizan las instituciones, excusas. Los españoles pierden capacidad de ahorro, excusas. A los españoles les cuesta llegar a fin de mes, señora vicepresidenta, excusas. Y con excusas no se solucionan los problemas. Asuman la realidad, señora vicepresidenta. Ustedes nunca tuvieron mayoría social y ahora no tienen mayoría parlamentaria. Den la palabra a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Es que se les nota mucho, señor Semper. Es que ustedes, para poder mantener al señor Feijóo, tienen que estar todo el día intentando trasladar al interior de su partido que las elecciones se pueden convocar a la vuelta de la esquina. Y ese es el problema del Partido Popular, que tiene que amarrar a su líder a costa de intentar trasladar permanentemente que ya toca, que vamos a lograr conseguir mejores resultados, a pesar de que este Gobierno, por supuesto, está trabajando para combatir la desigualdad en acuerdos con otros. Mire, señor Semper, ¿me puede usted decir con qué grupo político se entiende el Partido Popular? ¿Cuál es la estabilidad que tiene el Partido Popular en los gobiernos que presiden las comunidades autónomas? Si a ustedes les plantó la ultraderecha de este país, los dejó plantados, porque probablemente ustedes no saben llegar a acuerdos. No, ustedes no abandonaron a la ultraderecha. No, a ustedes los dejó plantados. Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes. El Partido Popular está solo, no tiene capacidad de gobernar porque no hay ningún grupo que se pueda aliar con ustedes. Y por tanto, señorías, este Gobierno va a seguir trabajando para mejorar la vivienda, para mejorar las becas, para mejorar la política de pensiones. Señorías, es que no puedo tener... Señores diputados de la bancada del Partido Popular, por favor, ruego silencio. Los que estaban gritando eran ustedes, por favor. Insisto, este Gobierno va a seguir trabajando para mejorar la vida de los jóvenes, para mejorar la política de vivienda de la que ustedes no ejercen sus competencias, para posibilitar que nuestros mayores tengan una vejez segura. En definitiva, va a traer los presupuestos. Como demócrata y como abogada que usted ha sido ejerciente, ¿le parece razonable que un gobierno ataque a los jueces de nuestro país que investigan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno? Tiene la oportunidad de desmarcarse de Sánchez.
Aprovéchela. Tellado, gracias por su pregunta. España es una democracia plena. Lo digo yo, lo afirmo y lo dicen todos los indicadores internacionales. Sería bueno que el Partido Popular lo comprenda. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Tellado, cuando quiera. Bueno, pues ha quedado claro, señora Díaz, ha desaprovechado la oportunidad. Ese es el precio del poder y ese es el precio para ser vicepresidenta del Gobierno de Sánchez. Sánchez ha comprado su integridad con una silla en el Consejo de Ministros y Sánchez ha comprado su silencio con un coche oficial que la pasea por toda España. Con razón, Sumar se hunde. Con razón, Sumar se hunde. ¿De verdad va a seguir usted amparando la corrupción de sus socios de gobierno? ¿De verdad va a seguir siendo cómplice de todo esto? ¿De verdad le compensa sumarse al todo vale del señor Pedro Sánchez? ¿Compensa ser la vicepresidenta de un presidente que tiene a su familia investigado por tráfico de influencias, corrupción, prevaricación, malversación, fraude a la hacienda pública, apropiación indebida? ¿De verdad compensa, señora Díaz? ¿Compensa? Gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta. Señor Tellado, siempre aprendemos muchísimo de sus intervenciones y hoy ha añadido el tono machista y paternalista. Pero le voy a hablar de algunas cosas. Fíjese, señor Tellado, va de modelos democráticos. El modelo del Partido Popular, que se fundamentó en los recortes y en el sufrimiento de la ciudadanía, y el modelo de este Gobierno, que sabe de qué va, señor Tellado, de ganar derechos y de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hoy también le voy a dar datos, señor Tellado. Fíjese, cuando ustedes gobernaban en su modelo, alcanzaron la inefable cifra de 6.278.000 parados, congelaron el salario mínimo y tenían un salario mínimo de 648 euros al mes. Nuestro modelo democrático, señorías, son 1.134 euros al mes y vamos a seguir subiendo el salario. Escuche, señor Tellado, la pensión media del Partido Popular, la media, eran 934 euros al mes. Nuestro modelo democrático son hoy el 27% más y una media de 1.252 euros al mes. Nuestro modelo, señoría, le voy a hablar de derechos, señoría. ¿Sabe lo que hacía el Partido Popular, señor Tellado, con los sindicalistas? Esos sindicalistas de ferrolano a ferrolana, señor Tellado. ¿Sabe lo que hacían ustedes con ellos? Represaliarlos. La marca Partido Popular, 300 sindicalistas represaliados. Lo que ha hecho el Gobierno de España es derogar el artículo 315 para evitar justamente que esto pase. Y le voy a hablar de algo que les gusta mucho a los señores y señoras del Partido Popular. ¿Saben lo que hacían ustedes con los golfos que robaban Hacienda, señor Tellado? Amnistías fiscales. Les han regalado 40.000 millones de euros. ¿Sabe lo que hace el Gobierno de España? Hacer que la banca y las eléctricas paguen impuestos. Y fíjese, señor Tellado, las personas migrantes, su modelo, además, modelo personal. Usted a la Armada Española le envía a las personas migrantes y nosotros vamos a regularizar a 550.000 personas hoy que viven en nuestro país. Frente a sus fragatas, nosotros un modelo de derechos. Señoría, efectivamente, nosotros con la Constitución y a seguir ganando derechos. Usted con las fragatas españolas. Señora ministra, ¿ha pensado el Gobierno en las consecuencias económicas de la transición ecológica para los más vulnerables? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Sí, claro. Por eso hemos dedicado siempre a impulsar las políticas de transición ecológica con un compromiso social muy fuerte. Las consecuencias las pagan esos mismos españoles a los que fríen a multas con sus políticas compartidas. En conclusión, señora ministra, el campo para Marruecos, la industria para China y para India. Y mientras tanto, nosotros a intentar sobrevivir del turismo. Estamos viviendo la primera desindustrialización deliberada de Occidente por culpa de unos dogmas climáticos sin base científica. Y ocultar esto a los españoles es el único negacionismo que existe. Muy impresionada por ese teatro lacrimógeno que usted acaba de representar en esta sala y tan alejado de la realidad. Y elige un muy mal día, cuando contamos con los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima mostrando hasta qué punto somos el quinto país mundial
en inversión extranjera, el primero de la Unión Europea, una revolución energética que ha reducido un 40% el precio de la electricidad en nuestro país comparado con la evolución del precio de la electricidad si no se hubiera cometido toda esa inversión en energías renovables en los últimos años, y una política de protección a los consumidores vulnerables, también de energía, tanto en forma de gas térmico como electricidad, que iría mucho mejor si contáramos con las políticas sociales y los servicios sociales que ustedes se encargan de desmantelar allí donde su voto es decisivo, en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Una industria que ha sobrevivido y ha mejorado y ha garantizado la posibilidad de seguir contratando gente, reduciendo el desempleo en nuestro país e incrementando el Producto Interior Bruto. Una convicción de que esa política energética precisamente reduce la dependencia del exterior de España en más de un 50% y nos garantiza que, además del color de los átomos, los neutrones y los electrones y las moléculas, podremos contar con una industria de producción de bienes de equipo y unos servicios que tienen interés, confianza y voluntad de invertir en nuestro país, generando más empleo y más innovación. Una política que permite que los agricultores puedan ver un horizonte en el que puedan disponer de agua y suelo fértil y puedan garantizar una mejor protección frente al riesgo de perder cosechas, una garantía de acceso a agua con una buena gestión en cuestiones tan emblemáticas y las que ustedes han enturbiado tanto, contaminando y mintiendo, como es una buena gestión del trasvase y las infraestructuras hídricas, una apuesta por anticipar hoy lo que son riesgos señalados por la ciencia, pero desprecian la ciencia, a la gente, el presente y el futuro. Desprecian a su país, señora diputada. Lo siento, pero me alegro enormemente de poder dedicar un minuto a reivindicar la importancia de que este Congreso se dedique a mirar con faros largos cuáles son los desafíos reales y deje de contar mentiras o irritar a la gente falsedades. Ahora sí, contésteme. ¿Acosar al juez que investiga a la mujer del presidente forma parte de su plan de acción o más bien contra la democracia? Señora Álvarez de Toledo, celebro que haya salido usted del ostracismo parlamentario en el que le había sumido su grupo parlamentario en los últimos meses. Quizá es que en este cuarto de hora el Partido Popular de Feijóo es de centro y no es ultra, como lo suele ser en algunos cuartos de hora. Mire, le tengo que decir que su última intervención en esta sesión de control fue el día después de que llegáramos a un acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Se acuerda que fingía usted estar muy contenta con ese acuerdo? Bueno, pues ese Consejo, que por cierto ha elegido a la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General en la historia de España, ese Consejo que ha elegido a la primera mujer presidenta, que hoy va a elegir a las comisiones de trabajo para empezar a ocuparse en el futuro del Poder Judicial y de los problemas que le asolan después de ese bloqueo ominoso al que ustedes le condenaron. Por tanto, señora Álvarez de Toledo, bienvenida a las sesiones de control de nuevo. Y respondo a su pregunta. Miren, es básico de democracia, por supuesto, que las resoluciones judiciales se acatan y se respetan. Cuando se discrepa de ellas, se pueden presentar recursos ante los tribunales, como permite nuestro sistema judicial, y también se puede discrepar de ellas en el ejercicio de la libertad de expresión con respeto y con argumentos. Por cierto, respeto y argumentos que no utilizan ustedes en su oposición a este gobierno, que sería un país mucho mejor si ustedes hicieran oposición con respeto y con argumentos. Y también le voy a decir cómo no se respetan las resoluciones judiciales. Amedrentando fiscales, amedrentando funcionarios cuando investigan al Partido Popular y destrozando pruebas a martillazos. Gracias. Falta Míriam Nogueras, se lo advertimos. Mire, el señor Bolaños les vendió a Puigdemont una amnistía averiada, de aplicación imposible en un Estado de Derecho. Y ahora además el gobierno lo chantajea vía los medios. Sumisión al gran jefe y a su vicario Illa o exilio perpetuo, un poco como Zapatero en Caracas. En resumen, señorías, el gobierno da por muerto a Puigdemont, Puigdemont da por muerto al señor Cerdán, en Esquerra se están matando y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara.
parece muy ilustrativo que usted nos dé lecciones a todos de cómo hacer el mal y así lo haga en su propia intervención. Mire, le muestro el máximo respeto y la máxima confianza en los tribunales y jueces de este país para que actúen con imparcialidad, con independencia, para que impartan justicia. Y el día que impartan justicia, ustedes pedirán perdón a toda la gente que están ensuciando con sus declaraciones. Ténganlo claro. Su oposición no es al gobierno, su oposición es a la realidad. Máxima exageración, mínima credibilidad. Les pido que hagan una oposición sensata. Y no se lo pido porque tengan ustedes sentido de Estado. Se la pido porque tengan ustedes un poquito de sentido del ridículo. Gracias. Esto su gobierno no solo no colabora con las comunidades autónomas del Partido Popular cofinanciando esta medida que favorece la conciliación, sino que pone palos en las ruedas. Hay comunidades autónomas del Partido Popular que han visto cómo su ministerio ha retirado millones precisamente para dar gratuidad a esta medida, señora ministra. Por lo tanto, yo le pregunto, ¿cuál es su prioridad en la conciliación y en esta medida del 0 a 3 años? Muchas gracias. Señora presidenta, señora Muñoz, hay que reconocerle que ha sido usted muy oportuna trayendo esta pregunta a sesión de control. Ahora le explicaré lo que están haciendo las comunidades autónomas del Partido Popular, pero mira, lo que sí le puedo decir son los datos de lo que viene realizando este Gobierno desde el año 2018 hasta la actualidad en materia de educación infantil de 0 a 3 años. Cuando llegamos al Gobierno, el índice de escolarización 39,9%, hoy 48,2%. ¿Sabe por qué? Porque hay un compromiso político y fondos que han hecho posible esta realidad. Y aquí, aprovechando que le tengo a usted aquí, le quiero preguntar dos cuestiones. ¿Cuándo van a llegar a las comunidades autónomas los 500 millones de euros que prometió el señor Pedro Sánchez en la campaña de las gallegas? ¿Y las homologaciones? Porque en mi provincia estamos teniendo problema de médicos y hay miles de médicos en España deseando ejercer que llevan años esperando por sus homologaciones, señora ministra. Le voy a decir una cosa, tiene usted una misión imposible, porque ya es imposible sostener y defender a un gobierno decadente y acabado. Muchas gracias. Y le decía, señora Muñoz, que ha sido usted muy oportuna trayendo esta pregunta. ¿A usted le parece abrir plazas públicas, aplicar una política sectaria? ¿Por qué es eso? Ese es su verdadero problema. Y mire, fíjense, señora Muñoz, usted quiere hablar de conciliación y de educación infantil. ¿Sabe cuál ha sido la primera medida que ha adoptado el Gobierno del señor Moreno Bonilla en la Comunidad Autónoma de Andalucía? Rechazar 112 millones de euros, que es lo mismo que impedir a 12.000 familias tener el derecho a una plaza pública y gratuita. Pero hablemos más de sus políticas conciliadoras. Vayámonos a La Rioja. ¿Sabe lo que han hecho? Tienen ustedes el dudoso honor en La Rioja de haber incrementado el 60% el precio del comedor escolar. La comunidad autónoma que más cobra por plaza de educación en el comedor escolar. O a Extremadura. ¿Sabe cuál fue la primera medida que adoptó la presidenta de Extremadura? Eliminar la gratuidad también de los comedores escolares. Por cierto, que usted se fue con el señor Feijóo a Valencia, a la Comunidad Valenciana, a hablar de este programa de la conciliación y se les olvidó un pequeño detalle. En la Comunidad Valenciana, señor Feijóo, señora Muñoz, gobernaron ustedes 20 años. ¿Saben cuántas escuelas públicas de educación infantil abrieron e inauguraron en 20 años? Se lo digo yo, 2. Una por década, señora Muñoz. Pero ahora quieren venir ustedes a ser los adalides de la conciliación. Oiga, menuda hoja de servicios tienen ustedes en materia de conciliación. Fíjese, votaron en contra de igualar los permisos de paternidad y maternidad 16 semanas. No solo los votaron en contra, sino que llevaron la medida a recurrirla al Tribunal Constitucional. Han votado en contra del complemento para reducir la igualdad en las pensiones que nos afecta fundamentalmente a las mujeres. Y han votado también ustedes en contra de extender los 28 días del permiso de lactancia a las mujeres. Señora Muñoz, antes de hablar de conciliación, concilien ustedes con lo que dicen con las políticas que luego aplican y coherencia, que andan ustedes muy faltos de esa materia. Señora ministra de Defensa, y la formula la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Robles, enhorabuena. A diferencia del resto del Gobierno, la semana pasada usted se atrevió a verbalizar lo que la mayoría de comunidad internacional y españoles consideramos sobre el régimen político de Maduro en Venezuela, que es una dictadura. Nos gustaría saber si hoy, aquí, en la sede de la soberanía nacional y delante de todos sus compañeros, tendría el valor de repetir sus palabras. Por ello le pregunto, señora Robles, ¿es Maduro un dictador, sí o no? Bien.
Muchas gracias, señora diputada. Señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señoría, la verdad que me gusta que usted siga mis actuaciones cuando presento libros. Creo que es bueno que apoyemos la literatura española, la lengua española. Le recomiendo, además, que lea el libro que yo presenté, El niño que perdió la guerra. Y mire, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que yo presente un libro, le voy a pedir al autor y al editor que la invite, porque así usted entenderá perfectamente lo que yo digo y no necesitará que yo se lo vuelva a repetir. Así que no se preocupe, que yo le invitaré a las presentaciones de los libros a los que vaya. Y así me oirá usted de primera mano lo que yo digo. Venezuela es una dictadura y ustedes son sus cómplices. Han participado en el chantaje al líder que ganó las últimas elecciones allí. Nos preguntamos quién decide la política exterior de España, si Zapatero, si Monedero, si los intereses de ambos. Mire, señora Robles, está en su mano decidir estar al lado de la democracia y la libertad o estar al lado de la tiranía. Y le diré que usted verá. Pero no olvide que la historia no perdona a los que traicionan la verdad por intereses o por conveniencia. Muchas gracias, señora diputada. Señora ministra. Señora presidenta, yo creo que intento hablar en un castellano bastante claro. Por eso le he dicho que le voy a invitar a la próxima presentación de libros que yo haga y así usted entenderá perfectamente todo lo que yo digo. Pero mire, le voy a decir algo. A ustedes no les importa Venezuela nada. Ustedes lo único que quieren es utilizarlo para hacer oposición y desgaste al gobierno. Como no les interesa Venezuela, como no les interesa Ucrania, hoy acabo de ver que están cuestionando la entrega de armas y la ayuda a Ucrania. Señor Feijóo, ¿no le dijo usted eso a Zelensky, por ejemplo, no? Y hoy presentan una ley relativa a la defensa nacional y el envío de armas a Ucrania. Seriedad, señores, seriedad y hagan ustedes responsabilidad con sentido de Estado, que desgraciadamente no le hacen. Les vale lo mismo todo, Ucrania, Venezuela o lo que sea. La cosa es hacer oposición y la cosa es hacer ruido.